Hola, mi nombre es Yana Alejandra Palomo Molina. Hoy les vengo a hablar sobre la glucólisis y el ciclo de Krebs. Los carbohidratos tienen numerosas funciones cruciales en los procesos metabólicos de los seres vivos. Sirven como fuentes de energía y como los elementos estructurales de las células. En esto nos vamos a enfocar en el estudio de una de las funciones de los carbohidratos, la producción de energía. En virtud de que el monosacárido glucosa es una fuente de energía notable en casi todas las células, se hace gran énfasis en su síntesis, degradación y almacenamiento. Las células se encuentran en un estado de actividad incesante. Para mantenerse vivas, las células dependen de reacciones bioquímicas complejas y muy coordinadas. Los carbohidratos son una fuente importante de la energía que impulsa estas reacciones. La glucólisis, también llamada glicólisis, es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos. La palabra glucólisis significa rotura de azúcar. Esto se refiere a que este proceso es una transformación. La glucólisis es un proceso que no necesita oxígeno y puede producirse en respiración aerobia o anaerobia, y se lleva a cabo dentro del citoplasma. Este proceso contiene 10 pasos, donde cada uno es catalizado por una enzima en específico. La glucólisis se divide en dos fases principales. En la primera, también llamada gasto de energía, se realizan reacciones endergónicas, que son las que producen energía. En la segunda fase, también llamada obtención de energía, se realizan reacciones exergónicas, que son las que se liberan energía. En primer lugar, hablaremos muy brevemente del ATP y del NADH. La molécula principal para la obtención de energía celular es un nucleótido, el archiconocido ATP, adenosín trifosfato, que participa en la catálisis y en la mayoría de las reacciones enzimáticas. El NADH, nicotin-adenin dinucleótido, también está implicado en la obtención de energía, pero juega un papel fundamental como coenzima en la oxidación y reducción que se producen en las reacciones enzimáticas junto con su forma iónica NAD+. Durante la glucólisis se obtiene un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. Ahora vamos a hablar de los pasos. En el primer paso tenemos la fosforilación de la glucosa mediante la hexoquinasa. En este proceso comienza con una molécula de glucosa en la cual entra una molécula de ATP que al reaccionar con la enzima hexoquinasa le dona uno de sus 3 fosfatos al sexto carbono de la glucosa, teniendo como resultado ADP. Aquí se produce la glucosa 6-fosfato. En el caso del segundo paso, la isomerización de la glucosa 6-fosfato mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa, la glucosa 6-fosfato produce la enzima fosfoglucoisomerasa y esta hace que cambie la estructura convirtiéndose en fructosa, y como sigue teniendo el fosfato en el sexto carbono, se produce fructosa 6-fosfato. En el caso del paso 3, que es la fosforilación de fructosa 6-fosfato mediante fosfofructoquinasa 1, la fructosa 6-fosfato reacciona con la enzima fosfofructoquinasa. El ATP que entra pasa a ADP, porque le dona un fosfato al primer carbono de la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6-bifosfato. En el caso del paso 4, que es la producción de dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído 3-fosfato mediante aldolasa. En la fructosa 1,6-bifosfato actúa la enzima aldosa, que hace que se rompa su estructura, obteniendo como resultado a la dihidroxiacetona, fosfato y al gliceraldehído 3-fosfato. Ahora vamos con el paso 5, que es la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato en G3-Pes mediante triosa fosfato isomerasa.
En este caso, la dihidroxiacetona fosfato se introduce en la enzima isomerasa, ocasionando que éste se convierta en gliceraldehído 3-fosfato, obteniendo como resultado dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Aquí es donde termina la fase 1 y en el sexto paso empezamos con la fase 2, que es la fase de rendimiento energético. En este caso, también llamado oxidación del G3P mediante el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, con las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que resultaron, actúa la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Aquí entran 2 NAD+, y salen 2 NADH. Esto significa que se obtiene la primera liberación de energía. También entran dos moléculas de fósforo inorgánico que al reaccionar con la enzima hacen que cambie su estructura y produce dos moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato. En el caso del paso 7, que es la obtención de 3-fosfoglicerato y ATP mediante fosfoglicerato quinasa. En esta reacción interviene la enzima fosfoglicerato sinasa, que hace que el fosfato que está en el carbono 1 del 1,3-bifosfoglicerato reaccione con 2 ADP que entran y obtienen 2 ATP. Esto produce que cambie su estructura y se formen dos moléculas de 3-fosfoglicerato. En el paso 8, que es la isomeración de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato mediante fosfoglicerato mutasa, en este caso en el 3-fosfoglicerato actúa la enzima fosfoglicerato mutasa que hace que el fosfato que se encuentra en el carbono 3 se traspase al carbono 2 obteniendo como producto dos moléculas de 2-fosfoglicerato. Paso 9. Obtención de fosfoenol piruvato mediante enolasa. En el 2-fosfoglicerato hace presencia la enzima enolasa. Esta hace que se libere agua y da un efecto de cambio total de estructura con lo que se producen dos moléculas de fosfoenol piruvato. Paso 10. Desfosforilación de piruvato y ATP mediante piruvato quinasa. En este último paso actúa la enzima piruvato quinasa que al reaccionar con los dos ADP que entran le quitan el fosfato al fosfoenol piruvato, con lo que se producen 2 ATP y se obtienen dos moléculas de piruvato. Este es el resultado de lo que entra y sale en el proceso. En el paso 11 solo se da en lo que es la glucólisis anaerobia, que es la reducción del piruvato al lactato mediante el lactato deshidrogenasa. En este paso se produce la reducción del piruvato al lactato que oxida el NADH, producido en el paso 6 de oxidación de gliceraldehído 3-fosfato mediante el lactato deshidrogenasa. De este modo se obtiene NAD+, que es necesario para las primeras etapas de la glucólisis. El lactato es expulsado fuera de la célula y ya no participa en ninguna ruta metabólica posterior para la obtención de energía. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se nombra después de su descubridor Hans Krebs. También se le conoce como el ciclo de ácido cítrico o el ciclo de ácido tricarboxílico. Es una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular. En esta se implica lo que es el redox, la deshidratación, la hidratación y las reacciones que producen ATP, un portador de la descarboxilación de energía de la coenzima para las células. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y GTP. En algunos microorganismos se producen ATP. Las características del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta de producción de energía, lo cual significa que se degradan moléculas energéticas para extraer su energía y almacenarla. Este tipo de reacciones son catabólicas.
Sin embargo, también está que durante el ciclo de Krebs se realizan reacciones anabólicas, ya que durante el ciclo se producen precursores de moléculas como aminoácidos. Las reacciones procesos que son tanto anabólicos como catabólicos se conocen como procesos anfibólicos. Es por eso que el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico. Ahora hablaremos sobre los pasos o reacciones del ciclo de Krebs. La reacción 1, que es la condensación o incorporación de acetil-CoA. Se produce la unión del acetil-CoA, 2 átomos de carbono, más el oxalacetato, 4 átomos de carbono, para producir una molécula de citrato o ácido cítrico, de ahí del nombre del ciclo, que tiene 6 átomos de carbono. La enzima que lo cataliza es el citrato sintetasa. La reacción 2, la isomerización. Consiste en una reorganización de las enlaces de la molécula de citrato. El proceso se hace a través de añadir y de quitar una molécula de agua, ya que eso obliga a la molécula a reestructurar sus enlaces. La enzima que lo cataliza esta reacción es la aconitasa, que es el resultado será la isocitrato. La reacción 3, la deshidrogenación del isocitrato. En esta fase se produce una deshidrogenación del isocitrato mediante una descarboxilación oxidativa. Se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y se libera electrones que lo captarán, Na+, y se reducirán para formar NADH. El NADH es un transportador energético. La energía potencial que acumula la utilizaremos más adelante. El isocitrato pasará a formar alfa-cetoglutarato. La enzima que lo cataliza esta reacción es el isocitrato DH o deshidrogenasa. Reacción 4. Transformación del alfa-cetoglutarato. Esta reacción es otra descarboxilación oxidativa y está catalizada por alfa-cetoglutarato DH deshidrogenasa. Ocurre lo mismo en la reacción anterior. Se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y transformamos NAD+ en NADH. Pero en este caso la diferencia es que además se introduce una coenzima A, CoA-SH. Como entra un átomo de carbono de la CoA-SH y sale otro en forma de CO2, el número de átomos de carbono no se modifica. Reacción 5. Fosforilación a nivel de sustrato. La succinil-CoA que habíamos formado en la reacción anterior ahora va a perder esa coenzima A que había captado anteriormente. Y asimismo usamos la energía de esa reacción para transformar un GDP más Pi en un GTP. En conclusión, al final de esta reacción habremos transformado la succinil-CoA en succinato. Se hace a través del succinil-CoA sintetasa. Reacción 6. Oxidación. En esta reacción vamos a transformar el succinato en fumarato. Está catalizada por la succinato DH deshidrogenasa y libera electrones. Estos electrones los capta un FAD+ y se transforma en un FADH2. Reacción 7. Hidratación del fumarato. Se produce una hidratación a partir de la fumarasa que consiste en captar una molécula de H2O y se transforma el fumarato en L-malato. Reacción 8 y última, deshidrogenación del L-malato. En esta última reacción del ciclo de Krebs se va a transformar L-malato en oxalacetato. Como es una deshidrogenación catalizada por la L-malato DH deshidrogenasa, vamos a liberar electrones. Estos electrones los captará una molécula de NAD+ para transformarse en NADH. Los hidratos de carbono son elementos químicos vitales para la vida del ser humano, ya que sin ellos no funcionaría el organismo en sus pequeñas pero grandes síntesis metabólicas generadas por moléculas de glúcidos impulsadores de glucogénesis que son ingresadas al ciclo de Krebs. En otras palabras, si no tenemos esto puede ocasionar que nosotros no podamos realizar nuestras actividades diarias o actividades cotidianas. Por eso es de suma importancia los hidratos de carbono y la producción de energía en él.
Y ese ha sido todo el video. Gracias por su atención y espero les haya gustado.